tienen oportunidad de estar en la clase. Entonces empezamos a grabar. También voy a sacar una captura de pantalla para pasar asistencia. Esta asistencia es básicamente para los alumnos presenciales, ¿eh? Es la que nos piden. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces empiezo a compartir la pantalla para ver el tema de hoy, que es lo que es la bitácora, ¿verdad? Bitácora o diario de campo. Bueno, ahorita veremos ese asunto. Empiezo a compartir pantalla. Me dicen si se visualiza la pantalla. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, chicos. Pues hoy va a ser muy práctica la clase. De hecho, estos talleres de investigación de campo, documental, sobre todo de campo, es más práctica que teoría, ¿eh? Es más práctica que teoría y es más de seguimiento, es más de retroalimentación, de estar en contacto incluso, sí, de maestro con alumno, así en particular, sí, sí, en sesiones en grupo, por supuesto que también, pero la retroalimentación ya después se va haciendo más particular, sobre todo cuando se van entregando avances, ¿no? Sobre todo en foros, perdón, es donde se va participando más. Y ahorita les digo dónde van a participar también. Más adelante les comparto cómo seguir participando con sus temas, que eso se van a ir cambiando, mejorando a lo largo de todo el curso, ¿eh? En algo que se llama Google Docs. A lo mejor ya alguien lo conoce, o ya varios lo conocen o lo han trabajado en las clases. Es muy práctico, es muy fácil de usar. Y ahí lo que podemos hacer más bien ustedes es ir ingresando sus temas, irlos modificando, actualizando para estar en sintonía, porque lo que sucede que en los foros, allá en los foros se puede, por ejemplo, allá discutir, ¿va? Discutir y sí, darles retroalimentación y ustedes también darme retroalimentación de por qué justifican ese tema, de por qué esa área, por qué estas preguntas de la entrevista. O sea, está bien, allá podemos ampliar información, pero en este apartado de Google Docs, ahí van a ir actualizando su tema, porque ya después en el foro no actualizan el tema, solo se queda el primero, con el que comenzaron, y de repente yo me quedo con esa duda, ¿verdad? Y cuando me entregan avances, que luego también les recuerde, debe de traer su hojita de presentación, como lo dicen las normas APA, para identificar el tema que están trabajando. Incluso hasta ahí le pueden ir poniendo el historial, ¿verdad? Al principio elegí este tema y ya después mejor me definí por este otro. Ya para irlos identificando también cómo se fueron transformando sus propias investigaciones, ¿verdad? Entonces, así por favor. Y también, ya que ahora les va a tocar entregar, por ejemplo, la tarea 2, reconocimiento del lugar, para el 10 de septiembre, las 3 tareas. La otra tarea, la de la bitácora 1, y la tarea 4, documentación visual. Por favor, a los archivos que me vayan a mandar, póngales su nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo entregara, yo le pondría Carrillo Acosta Roberto. En vez de ponerle bitácora, en vez de ponerle reconocimiento de lugar, le pongo mi nombre, ¿sí? Porque ya al momento de yo entrar a la plataforma, busco su tarea, la descargo y ya el archivo trae el nombre de ustedes y rápidamente identifico de quién se trata. Cuando no lo trae y la descargo, la tarea, lo abro, lo reviso, empiezo a dar retroalimentación, pero después se pierde, ya no sé de quién fue ese artículo, sobre todo cuando no trae hoja de presentación, ¿no? Entonces, por favor, las dos cosas si se puede, ¿no? Que traiga hoja de presentación y que su archivo traiga el nombre de ustedes. Si trae algo más, pues qué bien. También si trae el nombre de la tarea breve, pues está muy bien también. Muy bien, al ratito les comento dónde está ese apartado de Google Docs y cómo acceder a él. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, ya esperemos ahí que nos eche la mano Diana, ¿verdad? Porque ella conoce mucho de estos temas. Dejen ampliar un poquito la cámara. Ahí está, a ver si no tapa, ¿eh? Que nos eche la mano ahí con este asunto del diario de campo, ¿va? Hay como que tres
terminologías para prácticas similares, ¿no? Diario de campo, bitácora y libreta de campo o de anotaciones, como ustedes le quieran llamar. Y ahorita lo veremos. Bueno, avanzamos y empezamos con precisamente estas acepciones diferentes, ¿no? Diario de campo, libreta de campo o bitácora. Son esas tres así grandes acepciones, pero básicamente podemos decir que es lo mismo. Básicamente, déjenme regresar un poquito acá para que no se distraigan con el texto. Antes que nada, pues sí, ¿qué quiere decir esta conjunción de términos? Diario, ahí rápidamente ya lo ubicamos, ¿no? Hagan de cuenta que es un archivo, un manualito donde van ustedes a ir registrando algunos datos, alguna información, pero sí, así se le llama diario porque es tomado precisamente de la antropología, donde ellos hacen sus campos, como lo vieron en los videos de la unidad 1, hacen sus campos muy, muy prolongados, que son de meses, estar meses, incluso a veces hasta años, ya no lo dirá igual Diana si nos comparte sus experiencias, pero entonces diario, diario hay que estar anotando información. Ya veremos de qué tipo de información. Por eso es diferente ya la otra expresión, libreta de campo o libreta de notas, porque es otra situación, ya no es diario por esa parte, ¿verdad? Y la otra, la de bitácora, pues ahí sí también es muy, muy similar. Vamos avanzando. Oye, se pasa muy rápido. Ahí está. Muy bien. Libreta de campo, ¿qué quiere decir? Ahí rescatamos la memoria, seleccionamos algunos temas de interés, rescatamos algunos recuerdos, algunos olvidos, y ahorita vamos a ver qué es esta expresión de gatillos. Muy bien, la libreta de campo, ¿para qué sirve? Déjenme regresar para acá atrás para que no se distraigan con el texto. La libreta de campo, como bien lo digo, no es diario, es básicamente para cuando se están haciendo entrevistas, observación, tal vez encuestas también. Esas tres formas o técnicas, herramientas de recolección de la información se pueden trabajar con una libreta de campo, pero sobre todo la entrevista, y como bien dice aquí adelante, justo es para la memoria, ¿sí? Para los recuerdos y los olvidos de el testimoniante, informante, que nos dice Diana, ¿no? Para el informante. Es decir, ustedes ya estudiaron a quién van a entrevistar, dónde vive, qué capacidad tiene de memoria, si es fiable o no es fiable, ¿verdad? Ya eligieron un lugar muy iluminado donde no haya ruido para entrevistarlo, ya le pidieron permiso. Entonces ustedes, estos elementos que vamos a ver ahora, sirven para preparar la investigación, para preparar la recolección de información. Entonces, esta libreta de campo, ¿no? Esta libreta de notas, pues sí se le puede llamar de campo también, pero de notas, sirve sobre todo para ir guiando las entrevistas, ¿sí? Para ir planificándola. Aparte de que tengamos las preguntas clave, ¿verdad? Preguntas detonadoras en la entrevista, ¿no? De temas, también se puede, aparte en esa libretita, ir anotando detonadores de la memoria. Detonadores de la memoria precisamente para reactivar en el entrevistado sus recuerdos, ¿verdad? Sus recuerdos. Y eso precisamente, perdonen, se le llama gatillos de memoria. O sea, activas el recuerdo. Tú le empiezas a platicar porque ya preparaste. Antes de ir a una entrevista, ya hiciste etnografía, ya hiciste investigación documental, ¿sí? Ya investigaste por ahí con los vecinos, ya conoces al entrevistado, conoces de qué va a hablar, ya tienes mucho material sobre eso, mucho material contextual. Entonces lo que vas a hacer ahora es, sobre todo cuando se trata de personas adultas mayores, hay que reactivarle ese conocimiento, ¿verdad? Porque de repente le preguntas, ¿se acuerda de la revolución? ¿Cómo eran las batallas? ¿Había qué tipo de soldados había? ¿Se acuerda? Y te puede decir de repente no, porque a veces incluso son difíciles los informantes, los entrevistados,
que te pueden decir sí o no. Hay que identificarlos, ya lo veremos. Más adelante, la unidad 3 me parece, que veremos ahí los tipos de entrevistados, ¿no? De prospectos, cómo evitarlos o cómo trabajarlos, ¿verdad? Cómo en este caso hacerlos que digan algo más de un sí o de un no. Y en este caso, pues eso, ¿no? Con esos gatillos de memoria, activar su memoria, ¿no? Entonces, este es un recurso que se utiliza mucho, mucho, sí, en la antropología y que acá a nosotros también nos puede servir bastantísimo. El diario de campo, les digo, no va a ser diario, ¿verdad? Va a ser pues, precisamente los días que vayan a hacer investigación, ¿sí? Como en este caso, para ver el espacio geográfico que lo van a describir, pues tienen que llevar esa libretita o ese diario de campo, más bien, no tanto la libreta, ¿eh? No tanto la libreta, sino sí el diario de campo. Y ahorita vamos a ver cuál es la estructura, el objetivo y todo lo que contiene el diario de campo. De hecho, pues lo vieron en la lectura, sí hicieron la lectura, ya me disculpan que no les recordé que había lectura, pero de cualquier forma, pues ya estaba ahí en la plataforma, ¿no? Y en la descripción de actividades. ¿Sí hicieron la lectura, chicos y chicas? Díganme ahora, Yo todavía no leo. ¿no? Bueno, pero pues tú ya sabes, Diana. Los demás compañeros, sobre todo los del B, acuérdense que estas clases están enfocadas al grupo B. El grupo B son los que por ese motivo tenemos las clases así sincrónicas, ¿eh? Y estamos aprovechando e invitar a los del grupo F, ¿verdad? Pero y pueden participar y todo, y pueden hacer las lecturas y todo, ¿no? Pero allí está una lectura sobre el diario de campo, ¿eh? Está una lectura, creo que son 15 paginitas, es muy accesible, es letra grandecita, no está tan pequeña. Y luego también está, ahí les puse un archivo que ese sí ya tengo la duda si fue el correcto, sobre documentación visual o sobre educación visual, creo que se llamaba. Y de hecho ahí vienen muchas cosas, ¿eh? De la cámara, del video, de los documentales, viene mucha información, ese vean lo completo, sí lo pueden reproducir, porque luego el problema es que a lo mejor no viene tan adecuado para Word, bueno, no para Word, para Windows, perdón. Yo estoy aquí en una Mac, entonces la subí, según yo la subí para que en formato de Windows, para que lo pudieran descargar ahí. Pero si no, avísenme y la subo en los dos formatos, ¿no? Adelante, Juan José. Bueno, sí, tenía una duda en relación a ese mismo documento, porque en mi computadora no me lo descargué como un archivo para leer. Me pide que ejecute algo en mi computadora y no es como un PDF o algo por el estilo. Así de hecho, es una presentación, ¿eh? Es una presentación, déjenme ver cómo se llama, de repente se me olvida el programa. Se llama Prezi, se llama Prezi. Es de donde se hacen presentaciones tipo PowerPoint, ¿sí? Pero se llama Prezi. Y entonces hay que descargar esa aplicación. Ande, ahí está, un archivo Prezi, precisamente, ya no están, precisamente, ¿verdad? Nos están ya diciendo. Entonces, si pueden, por favor, descarguen esa aplicación para que lo abran, porque lo tengo en PDF, pero lamentablemente en PDF, yo no sé qué sucede, que al trasladarlo al PDF se pierden las imágenes. Y como es algo muy gráfico, se ocupa de las imágenes. Entonces, por eso se lo subí en ese material. De cualquier forma, aquí, al menos hoy, pues vamos a ver la parte de la cámara, la parte de la documentación visual. Al menos vamos a ver eso y después ya iremos viendo también lo del video, lo del audio, lo de los tipos de documentos, o sea, vamos a ver varios temas, entonces también no se preocupen si no lo pueden descargar, pero ojalá que sí, y reproducir. Pero lamentablemente sí me ocupé con unas actividades que urgían estos días pasados para la licenciatura y ya no pude anunciarles que hicieran la lectura y que verificaran los archivos y los pudieron abrir. Pero bueno, ahí me dicen en el Perdón, chat, la lectura del diario de campo, de los textos del diario de campo que decía, esa es la lectura que se refiere. perdón, no te entiendo la pregunta. Se refiere a la lectura del diario de campo que nos dejó que dice Sí, que la estructura, cómo va, que debe
que debe ponerle Exacto. la fecha, que las iniciales de los informantes para Exacto. que pues así que no evidenciario, digamos, ¿no? Y ponerle una nota que dice que es un diario de campo de una persona, que si lo encuentran de favor entregarlo a tal persona porque es la que importa, cosas Sí, así, ¿no? Esas son. esa es una. Y la otra es la de documentación visual o educación visual, creo que se llama así. Y es sobre el uso de las fotografías, ¿no? De cómo hacer fotografías, pues sí, profesionales. Eso pues ahí me lo van dejando en el chat o me escriben una notificación en la plataforma para, si no pueden reproducir, descargar o sí, ver ese documento de Prezi, pues ya vemos la manera de mandárselos en PDF, ¿sí? De cualquier forma, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien, avanzamos. Eso es pues la libreta de campo, ¿sí? Diario de campo es, ya no le dirá, es más, dinos por favor, Diana, si puedes, la diferencia entre bitácora y un diario de campo, que son más o menos similares, ¿no? Ajá. Bueno, el diario de campo, como ya lo decía usted, pues es este registro, eh, generalmente es etnográfico, en antropología al menos, que hacemos conforme estamos en el campo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy yo voy a la localidad que estoy estudiando y entonces en la noche voy a hacer mi registro de qué vi, con quién conversé, etcétera, ¿no? Y la bitácora creo que está más relacionada, porque esa no la he trabajado mucho, eh, con estos registros, sí, pero menos detallados de las actividades que hacemos en campo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros siempre nos decían que registráramos la hora de nuestras interacciones con los informantes, por decir algo, ¿no? Entonces, eso podríamos marcarlo en la bitácora para que no se nos olvide que a las 3 vimos a doña Juanita, por decir una cosa. Y sí, el diario de campo requiere como esta descripción o este relato mucho más detallado, ¿no? Lo que ya les decía, hasta qué huele en la comunidad que estamos estudiando, si vimos alguna organización en la iglesia, cuántos eran hombres, cuántas eran mujeres, y así. Y después ese relato del diario de campo, pues lo podemos recuperar en los ensayos o en los trabajos que hacemos para ejemplificar o ilustrar algo que estamos tratando de probar, básicamente. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo vamos a ver un poquito aquí abajo. Bitácora, documento para registro de actividades relevantes de un día. Entonces, sí, como lo dice la compañera, su compañera, la bitácora, digamos que se registra, ahora sí que en cantidad es menos, ¿no? Se registra un poco menos de información, es más descriptiva o informativa, ¿verdad? Es más de ese estilo. Y el diario de campo es más detallado y tiene que relacionarse inmediatamente con la observación, análisis e interpretación de la información que se está obteniendo por todos los sentidos, ¿eh? Por todos los sentidos de ustedes. Entonces, ahí sí va mucho contenido. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Para que rápidamente me entiendan las diferencias entre libreta de campo o de notas, diario de campo y bitácora. No sé si hay dudas en las diferencias de las tres, chicos y chicas. De una vez, háganoslo saber. Hasta ahorita todo bien, gracias. Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver aquí el chat. No hay dudas, perfecto. Sí, de cualquier forma, ustedes, sobre todo, pues sí, se va a llamar bitácora justo acá con nosotros en historia, porque no es un diario de campo, porque no va a ser diario, ¿verdad? Entonces, por eso yo prefiero llamarlo de esa manera, bitácora, aunque sí vaya a ser el término correcto, si sea diario de campo, no lo vamos a hacer de manera cotidiana. O sea, simplemente por eso cambia, ¿no? Pero igual si hay confusión, le cambiamos mejor el nombre y le ponemos diario de campo para que no haya confusión y luego digan, es que estábamos haciendo una bitácora
y en el contenido, pues viene lo que es un diario de campo, ¿no? Yo creo que mejor, sí, para que no se confundan, en las tareas, ya ven que cada semestre, cada unidad van a hacer un registro de esos, ¿no? Entonces le vamos a poner mejor diario de campo 1, diario de campo 2, 3 y 4, ¿sí? Para que no se me confundan. Y que de cualquier forma, acá lo pueden mezclar, lo pueden mezclar y poner datos generales, datos informativos, ¿sí? Y después ya se ponen esos analíticos, esos datos analíticos y específicos. Bueno, vamos a ver ahora sí ya a detalle el contenido y las especificidades. Ay, aquí se me fue una letra. Muy bien, ¿qué es el diario de campo? Es una técnica de recolección de información. Esto está con base a la lectura, ¿eh? Para que no digan que me estoy inventando cosas. No, no se crean. Técnica de recolección de información, básicamente tipo complemento para la observación, es lo que les comentaba, ¿no? Precisamente, déjenme regresar un poquito. Ustedes están en las otras técnicas, acuérdense, sí, pues ya lo mandaron exactamente, la tarea 1, ya mandaron cuáles son las técnicas de recolección de información, ¿verdad? Que unas son las encuestas, otras son las entrevistas, y otra es la observación, ¿sí? Tanto general como participante. En este último punto, la observación es donde se ocupa mucho más el diario de campo, ¿verdad? Pero por supuesto que en las demás, o sea, es complemento de las otras también, ¿eh? Entonces, ténganlo en claro. Ay, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿No me escribieron? No, ¿verdad? Ok, ahí está. Muy bien. Hay que tener, cuando vayamos a hacer, ya sea más bien entrevistas y observación, esa pertinencia de no contaminar el lugar, de no interferir ahí con la población. Acuérdense que vamos a investigar la población, sí el espacio geográfico, sí sus actividades, pero sobre todo la población. Entonces, tratar de ir con respeto, ¿verdad? Con mucha responsabilidad de no afectar su cotidianidad, Entonces, ahí, por eso estas elementos iniciales que se deben de tener. Se debe de tener ética de no también, de no inventar nada, de no modificar nada, ¿verdad? Y de presentarse, de pedir todos los permisos. Y esto también, la corresponsabilidad, les decía yo, esto se va a estar repitiendo, se va a estar repitiendo justo para que quede bien grabadito. La corresponsabilidad quiere decir que el producto final que ustedes van a tener, ya sea ensayo o documental, la autoría no va a ser solo de ustedes, sino del grupo social que estuvieron investigando, ¿sí? De la comunidad. Entonces, ellos también van a ser los autores de esa información y eso se les hace saber a ellos también, ¿eh? Ahí está. Entonces, con honestidad y veracidad hay que irnos tanto a hacer encuestas, entrevistas, como observación, ¿sí? Entonces, sí, es un medio de registro de información, el diario de campo. Como bien lo dice aquí, reporte diario, esa es su esencia. Esa es su esencia tomado de la antropología. Acá con nosotros lo adaptamos a nuestras situaciones y condiciones. Muy bien, entonces sí, precisamente se anotan datos para recordar en otras ocasiones. Es decir, vamos nosotros a hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Que algunos a lo mejor ya lo hicieron, pero que lo pueden volver a hacer también, el reconocimiento del lugar. Voy a ir a hacer el reconocimiento del lugar y la documentación visual de una vez, es decir, tomar fotografías. Bueno, pues hago esa nota y hago un plan. Eso también tómalo en cuenta. Lo podemos también decir que es un sinónimo de eso también, ¿sí? Una planificación es un protocolo, perdón, de investigación general o particular también. Entonces, ahí le pueden poner, ¿no? Un diario de campo y ya le ponen los pendientes que van a hacer, que es justo el reconocimiento del territorio. Ay, perdón. Y la documentación visual. Entonces ponen como que unas recomendaciones preparativas, ¿sí? Para llegar ya al campo, pues sí, al campo y no llegar así, ahora sí que por dónde empiezo, ¿no? Entonces ahí, para eso es, ¿no? Datos a recordar se ponen ahí. Por ejemplo, ya lo decía la compañera, ¿no? Si se va a ir, ahora sí que lo primero es ir a las autoridades y pedir permiso, ¿no? Al alcalde, no sé, al cronista también, ¿no? Por ejemplo, no sé, a las autoridades, dependiendo del tema, dependiendo del asunto,
No, si es elegido, pues ahí al dueño del ejido se le va a ir pedir permiso, se le informa de qué se va a hacer, y entonces ahí en ese diario de campo anotan, ¿verdad? Pedir permiso, y ya antes de eso deben de saber quién es el dueño del ejido, quién es el alcalde, entonces hay que anotar los nombres y dirección y todo, y es un recordatorio, pues. Entonces primero es un recordatorio, es un plan, y ya después, este diario de campo se hace antes, durante y después, ¿sí? Así tómenlo de una vez, en esos 3 tiempos. Muy bien, entonces, ¿qué se hace? Justo ya estando en campo, sea el asunto que van a hacer, sea que sean las encuestas, la entrevista, la documentación visual, sea que vayan a hacer la observación, eh, durante se hace pues la profundización de los hechos, ¿no? Si es una entrevista, pues se van anotando ahí al margen en el diario de campo algunas ideas que de repente a ustedes se les crean, ¿sí? Ya del contenido. O sea, ustedes mismos incluso ya van a ir armando el contenido del ensayo, del documental, de lo que vayan a hacer, ¿sí? Van complementando. Ahora sí que es al revés también, ¿no? Es recíproco más bien. Ustedes acuérdense esto de acá arriba, ¿no? Los gatillos de la memoria, tanto es para que a ustedes les sirva, digo, para que les sirva al informante que recuerde algún tema en específico, y cuando ellos, los informantes, les están contando alguna información, a ustedes también se les dispara la memoria ahora sí que de la etnografía que ya están haciendo, ¿no? O de la investigación documental que ya también deben de estar haciendo de una vez. En la unidad 2 vamos a entregar la investigación documental, pero de una vez la pueden ir haciendo, investigando, identificando, ¿sí? Pero entonces ahí van profundizando, perdón, van ampliando la información que el informante les va dando. Si es la observación, entonces van ampliando esa información, ¿verdad? Y van anotando ahí, se me ocurrió que hay fotografías, por ejemplo, en la crónica de municipal, tal. Por ejemplo, acuérdense que luego de repente las jurisdicciones cambiaban, ¿no? Por ejemplo, Pinos antes pertenecía a San Luis, ¿sí? Ya ven que Aguascalientes pertenecía a Zacatecas, entonces en Aguascalientes puede haber información de Zacatecas, en San Luis puede haber información de Pinos, entonces de repente a lo mejor a ustedes se les ocurre eso, una nota, hay que ir a investigar el archivo de San Luis, a ver si hay una sección sobre pinos, ¿no? Y ya ahí encuentran información complementaria. Entonces, para eso sirve, para profundizar en la información. Por supuesto, la base del conocimiento y del aprendizaje es esto, las preguntas, ¿sí? Generar preguntas. Entre más preguntas generen, más información, más claridad, pero también surgen más preguntas. Esto es claro que es un cuento de nunca acabar, pero va a llegar un tiempo en que sí hay que delimitar de cualquier forma. Se tiene que delimitar, se tienen que llegar a unas preguntas clave, básicas, ¿sí? Y ya no profundizar más dependiendo, porque si ya es una investigación de tesis, ahí sí hay que ampliarlo muchísimo. Acá se tiene que acotar. En la unidad 2 vamos a ver este asunto, cómo crear una problemática social, cómo identificar, más bien, no generar, cómo identificar, y también cómo crear preguntas problema. También lo vamos a ver en la unidad 2. Entonces, para que no se me preocupen, esta unidad de la que sigue, vamos a estar detallando el tema, el espacio, la perspectiva, el problema, ¿sí? Vamos a planear su tema, entonces para que no se me desesperen de que no encuentran a lo mejor por dónde, ¿verdad? Ahí ya les he estado contestando en los foros, sus temas, le he estado dando retroalimentación, y por cierto, los del grupo B están muy poco participativos, ¿eh? Solo el compañero Daniel Canché ha participado con su tema. Entonces los demás, ánimo, porque si no, luego se les complica mucho porque ya vamos avanzando con actividades, ¿eh? Y entonces luego tienen que regresarse a modificar esas actividades porque esto es secuencial. Por ejemplo, si ya hicieron el reconocimiento del lugar y la documentación visual, y si de repente cambian de lugar, pues van a tener que ir a ese lugar, a hacer el reconocimiento geográfico y la documentación visual. Entonces, si de una vez se va conformando el tema,
si nos vamos apoyando, porque acuérdense que todos nos vamos a apoyar, entre sus compañeros también se están dando retroalimentación allí, sobre todo les digo en el foro del grupo F, se están apoyando mucho con información, con ideas sobre los temas. Entonces así es como se va detallando y que les quede claridad de lo que van a hacer en esta investigación. Eso es lo más importante, que quede claridad de lo que van a hacer y ya con eso llegan ustedes al lugar y es muy fácil ya trabajar ahí, ¿eh? Muy bien. Precisamente a partir de las observaciones se va generando, se va creando y llenando este diario de campo. ¿Qué más? La información que se contiene, pues sí, es cuantitativa o cualitativa. Aquí, perdón por las faltas de ortografía, ya no revisé, lo hice así muy rápido. Muy bien, información descriptiva y analítica. Es lo que le decía, esta es la diferencia principal entre bitácora, que viene siendo esta, y diario de campo analítica. Que si bien combina las dos, el diario de campo es más analítica que descriptiva y la otra es más tipo informativa, pues no tipo de recordar cosas. Bueno, se forman diagnósticos con estos diarios de campos y pronósticos también, ¿verdad? Ya ahí quizá van definiendo situaciones, quizá en una entrevista surjan nuevos informantes, ¿verdad? Informantes clave, surjan a lo mejor informantes para comparar, ¿verdad? Que les digan, ¿sabe qué? Si yo estoy estudiando pinos, ¿saben qué? Aquí en un ladito, en Ojuelos, también están trabajando, han trabajado este asunto, por ejemplo, si es la minería, ¿no? También la minería la están trabajando de esta manera, si es la artesanía, si es la gastronomía, que son los temas que ya ustedes están proponiendo ahí, si son las leyendas, también pueden decir, ahí también hay una tradición oral con respecto a leyendas. Entonces, su trabajo lo pueden hacer comparativo, por supuesto, no exhaustivamente, pero sí, si es comparativo, es muy bueno porque ese es precisamente otro de los métodos que utilizamos en la historia, ¿sí? El método comparativo, sobre todo para el careo de fuentes, para comprobar que la información sea real, ¿verdad? Cuando se va comprobando a través de que en varios espacios geográficos se practica lo mismo, ¿no? Muy bien. Se llenan vacíos de información, eso es muy importante, ¿verdad? Luego, no terminamos tampoco de diseñar nuestro problema, nuestro tema, ni nuestro espacio geográfico. Incluso cuando ya vamos a las entrevistas, ahí de repente ya nos sale más información. Y entonces, precisamente, me comentaba un alumno de si estaba bien que su delimitación fuera el estado. Ahorita no recuerdo cuál, creo que de San Luis, no. De Morelos, no me acuerdo cuál estado. Digo, no me acuerdo cuál, sí, cuál estado geográfico. Yo le decía que no era pertinente porque es muy amplio, pero todo depende, fíjense nada más, todo depende de las fuentes de información. Las tienen que identificar y las fuentes de información básicas para ese trabajo son las fuentes orales, no tanto las escritas, ¿sí? Entonces tienen que ir identificando los posibles informantes, los posibles entrevistados. Tienen que ir sondeando ya entre la población que ustedes van a elegir investigar quiénes y cuántos son, ¿verdad? Para ver si es viable. Y, por ejemplo, si es una peregrinación, sí, a San Judas Tadeo, que eso se hace en Villanueva, por ejemplo, ¿qué tal que de repente dicen, ¿saben qué? En Jerez también se hace, y de la misma manera, y también es arraigada, entonces se puede ampliar a una región más amplia. Acuérdense lo que decía, lugar, territorio, región, paisaje, acuérdense de esas delimitaciones geográficas. La región puede ser la región, en este caso sería oeste, ¿no? Acá por suroeste, algo así, ¿no? Jerez, Villanueva, o sea, puede ser esa área pequeña donde digan, ¿saben qué? Aquí, de manera muy similar, se hacen esas peregrinaciones, esas caminatas por la carretera, o sea, varios kilómetros, son las mismas variables, ¿no? Porque van familias completas, van con lonche, van atrás vehículos asesorándolos, luego al final hacen una reliquia, es decir, donde se regala comida, ¿verdad? Donde se regala comida. Luego hacen una misa, o sea, si el procedimiento es similar, los elementos son similares, el vestuario es similar, entonces ahí se va creando su región
a trabajar, ¿sí? Si es solamente en una colonia, pues entonces nada más en una colonia, ¿verdad? Así es. Él me preguntaba que si en una colonia o que si podía ser un estado. Entonces, recomendable que esté muy acotadita. De cualquier forma, en el estado no, porque sí es bastante. Va a depender mucho del tema, pero es bastante de cualquier forma. Acóntenlo más a comunidades, a colonias, a barrios. Eso es lo más ideal, lo más recomendable. Muy bien. Se llenan vacíos, pues. Se anotan situaciones no medibles. Por eso les digo que este es más, pues no tanto subjetivo, ¿verdad? Pero sí es de apreciación, de interpretación, de análisis, lo que se va a ir anotando, ¿verdad? Sí, por supuesto, acá está lo cuantitativo, ¿no? Se va a ir anotando, por ejemplo, las morismas, ¿no? Aquí con Adrián, que quiere hacer sobre las morismas de Bracho acá en Zacatecas. Se va a ir anotando, por supuesto, los participantes, ¿no? Las cofradías. ¿Cuántos tipos de cofradías, grupos de cofradías? ¿Cuántas generaciones? Entonces, por supuesto que hay cantidades, hay cosas medibles, pero sobre todo lo que importa es la interpretación, ¿verdad? Ya cuando estás preguntando, se anota ya más bien los motivos, ¿no? El propósito de participación de los seguidores de esta tradición, ¿no? De las morismas, de esta batalla histórica o batallas, ¿verdad? Porque hay que identificar la esencia de esa representación, ¿no? Entonces se van anotando cosas más cualitativas, precisamente, más cualitativas. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de hacer sus registros. Ahí está, como les digo, es un recurso de planificación, ¿sí? Antes de ir a campo y también ya después de, durante, pues, y después de, también ahí, ya después de al estar armando toda la información, ¿sí? En su mente, empiezan a salir cositas también, ¿no? A agrupar ideas, nuevos enfoques, nuevas preguntas, sobre todo eso es lo más importante. Nuevas preguntas, problema, ¿no? Que incluso las pueden ir anotando y dejarlas aquí a un ladito, ¿no? Tengo yo mi idea principal, ¿sí? De las morismas, que mi pregunta central va a ser, ¿cuál es el motivo de participación? ¿Es religión? ¿Es tradición? ¿Es comercio? Porque hay comercio, ¿no? ¿Es diversión? Entonces, ese es mi problema principal. Pero de repente pueden salir otras cosas por acá, ¿verdad? Alternativas, otros, ¿cómo se le llama? Enfoques de la investigación. Los pueden anotar, pero no investigar. O sea, ya no profundizar, más bien no profundizar. Quédense con un asunto, problema, y ese, trabajenlo y profundícenlo, ¿sí? Porque si no, no acaban ahí, sí, para que vean que ahí no acaban, ¿verdad? Muy bien, entonces es un recurso de planificación de la investigación y de complemento de información durante y después de la misma, ¿sí? De la misma aplicación. Ahí está, para que lo tengan en cuenta. Eso precisamente es lo que les comentaba la vez pasada, que se llama laboratorio de trabajo de campo, ¿verdad? Ya cuando llegas a tu estudio, a tu escritorio y empiezas a ver el diario de campo, por ejemplo, ya que tienes varias anotaciones, varias páginas, y le empiezas a dar un repaso y te surgen ideas y empiezas a agrupar, ahí sí empiezas a agrupar la información, a interpretar. Eso es lo sabroso también, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer este diario de campo. Por supuesto, ahorita es muy inicial lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, en este diario de campo 1, porque tienen una semana, acuérdense, de aquí al 10 de septiembre, para hacer este reconocimiento del lugar, la documentación visual y su bitácora, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya después de que me entreguen a mí, bueno, quedamos que se iba a llamar diario de campo, ¿verdad? Diario de campo 1, ya después que me lo entreguen, ustedes lo pueden seguir enriqueciendo y trabajando. Entonces, no se queden con que ya lo entregué, ya cumplí. Ustedes sigan trabajando, acuérdense que después se puede todavía modificar y mejorar. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Esto es lo que comentaba el compañero de los elementos, ¿no? Del contenido que tenía el diario de campo, que tiene, perdón. No sé si hay preguntas hasta ahorita, chicos. Comenten. No se queden con dudas, ¿eh? ¿O todo quedó muy, muy claro? Si me dicen que no hicieron la lectura,
¿Todo bien? Profe, Sí. me preguntaba un compañero que si podía compartirle un ejemplo de mis fichas de campo o diario. Bueno, en un proyecto que estuve en la UAM le llamábamos fichas de campo al diario. Entonces, no sé si puedo como leerles o mostrarles el ejemplo. De hecho, la estaba buscando. Ya encontré una. Es de un proyecto de elecciones en el 2012 aquí en la Ciudad de México, en el que estábamos ahí en la UAM. Y pues puedo mostrarles como esto, para que vean más o menos cómo lo estructuramos, al menos en antropología, y se den una idea Claro, sí, de sí, ello. sí, por supuesto que sí, Diana. Me parece ¿Sí? bien. Si quieres, termino de exponer esto que ya falta poco y entonces ya nos compartes tus fichas, ¿cómo ves? Sí, vale. Perfecto. Nos dice aquí, Molas, nos dice, en caso de realizar video y o entrevistas grabadas, ¿cómo se va a integrar el trabajo? Bueno, eso ya lo vamos a ver también en futuras unidades. Más adelante vamos a ver lo del video, vamos a ver lo de la fotografía nada más, por ejemplo, ¿no? Y también lo de la entrevista, perdón, lo de la entrevista a profundidad, a detalle, lo vamos a ver en la unidad 3, en la unidad 3. Lo de los videos lo vamos a ver en la unidad 2, ¿verdad? De cómo hacer los videos. No, sí videos, pero más bien documentación en general, ¿eh? Pero a ver, deja ver si entiendo tu pregunta. En caso de realizar video y o entrevistas grabadas, ¿cómo se van a integrar al trabajo? Ah, ok. Sí, eso también lo vamos a ir viendo poco a poco, ahí, ya cuando se esté ocupando hacer eso. Por supuesto, por ejemplo, si es ensayo, si es documental es fácil, ¿no? Recortas ahí extractos de la entrevista sobre datos muy específicos, muy trascendentes y ya, ahí queda en el video. En el caso del ensayo es lo mismo, pero en forma textual. Por eso, lo que no vamos a hacer ahora es la transcripción de las entrevistas. O sea, no les voy a solicitar eso, pero ustedes, para el caso ya de hacer el ensayo, tienen que al menos sí hacer la transcripción de los extractos que a ustedes les vayan a servir, ¿verdad? Entonces, están grabando el video del entrevistado y solamente pasan el texto que les sirva, solamente el que les sirva, ¿sí? Entonces, ya lo veremos de cualquier forma más adelante cómo es, paso a paso. Dice Guillermo Castelán, yo tengo una duda, profe, sobre la bitácora para el día 10. ¿Qué estructura tiene concretamente? Me quedé con esa duda. Muy bien, justo es lo que sigue. Justo es lo que sigue. Bien, aquí está. Este es el contenido o estructura que debe tener un diario de campo. Debe tener, me parece que son 4 elementos. Uno es la portada. Aquí está la portada. Por supuesto, esto es tomado de antropología, ¿eh? Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Se pone en la universidad, es la portada que les pido yo en las normas APA, ¿no? Es la universidad, por supuesto, la escuela, es decir, licenciatura en historia a distancia. Se pone el título del tema, ¿no? En este caso se le llama proyecto, y pues sí, puede ser así, nombre de proyecto o nombre del tema de investigación. Se pone, por supuesto, el estudiante y la fecha, así, con eso básico. Eso es de la portada. Ahora, es lo que decía el compañero, después de eso debe de tener esto, una petición preventiva, que básicamente es lo de aquí arriba nada más, ¿eh? Se le pone una nota. Este cuaderno tiene poco valor para otra persona que no sea su dueño. Sin embargo, es muy necesario para ayudar a otras personas. Por ello, si en algún momento se extraviara y usted lo encuentra, le rogaré encarecidamente devolverlo al licenciado Alberto, es un ejemplo, Abarca Celedón en la siguiente dirección. Ahí está, se pone todo. Le expreso el más sincero agradecimiento por el noble gesto de devolverme este cuaderno, ya que con ello estará ayudando a otras personas. Bueno, esto se usa en antropología, ¿eh? Acá con nosotros no tanto, pero tienen que saber, tienen que tener el conocimiento de cómo se hacen las cosas en otras disciplinas, ¿eh? Para comprender la dimensión del trabajo que se hace allá y del que les pido yo acá en historia, ¿eh? Que es menor pues a lo que se hace en antropología, ¿eh? Luego está el reporte en sí, ahora sí ya la información en sí, que es, por supuesto, lo planificado que les decía, ¿no? Antes de ir a campo, hay que planificar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué, dónde.
¿sí? Y ahí se anota todo, les digo, los teléfonos, los directivos, las autoridades, ahí se anota todo en el diario de campo. Luego dice anticipar situación, lo que les comentaba, y acciones. Presentarse ante todas las autoridades, pedir permisos, solicitar permisos tanto a autoridades como a la población, y ya en específico cuando se va a hacer una entrevista, se pide permiso de hacer la entrevista, se pide permiso de grabar, ¿sí? Y también se le dice que es sin afanes de lucro, que es algo académico, y que el contenido corresponde y es de derechos de autor de los dos, del entrevistado y del que está haciendo la entrevista y que va a hacer quizá un artículo para publicar. En este caso se les dice que va a ser un trabajo para un curso en específico, ¿no? Bien, debes de tener ética profesional en el registro de los nombres, es lo que decía el compañero, ¿no? Como esos diarios de campo tienen información sensible de las personas, sobre todo ahora es muy, muy importante respetar el derecho de privacidad, y entonces estas son las opciones, ¿sí? Para un poco, digamos que disfrazar, ¿no? La identidad de los informantes, sobre todo cuando hay temas delicados, ¿no? Porque si se está investigando la delincuencia, por ejemplo, los grafitis, el pandillerismo, el aborto, hay que guardar la privacidad de los testimoniantes, de los informantes. Y estas son unas opciones, pues, de cómo hacerlo. La opción A es anotar el nombre y solo la sigla del primer apellido. Ejemplo, Luis V. Y si no, al revés, en el caso B, anotar el primer apellido y la sigla de su segundo nombre o del nombre. Ejemplo, Valverde O. La otra es anotar las siglas del nombre y apellido, es decir, solo las siglas de todo. Pero ahí pues sí complica un poco porque luego no identificas, ahora sí que ya después tú, de quién se trata, ¿no? Cuando de repente son varias entrevistas, en antropología se hacen muchas entrevistas, ¿no? Acá yo le estoy solicitando muy poquitas, la verdad. Y bueno, también se le puede cambiar el nombre y apellidos a la persona, se le pueden poner seudónimos. Ahí ya ustedes apliquen lo que ustedes quieran, ¿verdad? Acá en historia, pues también es importante eso. Es importante sí guardar la privacidad de los informantes. Muy bien, seguimos. Diario de campo. Ahora sí, la estructura, lo que preguntaba el compañero, debe tener una fecha de lo que se vaya a registrar, del día que se va a registrar, ¿no? Que eso quiere decir cuándo, tiene que tener las actividades y el propósito de esas actividades. O sea, voy a hacer unas encuestas, ¿y para qué voy a hacer esas encuestas? Pues para hacer un diagnóstico de cuánta población conoce sobre las enchiladas potosinas, ¿no? Que un compañero va a hacer sobre su trabajo sobre eso, ¿no? Sobre esa tradición gastronómica. Entonces, ahí le puede poner eso, ¿no? Se va a hacer una encuesta sobre las enchiladas potosinas para saber desde cuánto tiempo es esa tradición, para saber si se sigue practicando, ¿verdad? Para saber si sigue habiendo cocineras tradicionales, que sea de manera tradicional. Entonces, esto es el qué y para qué, ¿sí? Así, de esa manera debe venir la estructura. Luego, actividades no realizadas también, pues se canceló tal encuesta, se canceló el ensayo de morismas, por ejemplo, ¿no? Hablando ya de morismas. Se canceló ese ensayo y va a ser mañana, pues ahí lo anotamos también, ¿no? Luego, resultados de hallazgos importantes, es decir, esto es muy importante también, ¿no? No anotar todo lo que acontece, o sea, también eso sí es muy cansado y muy pesado. Si no tiene relevancia para su trabajo, pues no, ¿verdad? Que pasó un perro y tumbó las cazuelas, pues no, o sea, no hay que anotar ese asunto, ¿no? Entonces, puede ser muy obvio, pero de repente se dan casos de que sí, registran absolutamente todo y olvídense, es pesadísimo, ¿no? Lo otro es la interpretación de los datos, que para mí esto es lo más valioso, ¿no? La percepción personal del investigador. Ahí sí, siempre y cuando no nos vayamos a esto otro de acá abajo, el 6, sí no lo recomiendo tanto en historia, no, yo no sé en antropología, y que nos diga Diana, perdón, pero acá en historia acuérdense que esta parte subjetiva no se requiere tanto, ¿verdad? Así es decir, el impacto de la experiencia. Al final hacen ustedes una nota en ese diario de campo de cómo vivieron y experimentaron, cómo sintieron el evento, ¿no? Si es una peregrinación.
O sea, lo pueden hacer, pues, eso sí, no hay problema, pero no lo incorporen tal cual al ensayo. Ahí sí no, ¿verdad? Lo pueden anotar, pero no considerarlo tanto ya en el producto final, ¿no? Y después puede contener un glosario también, o sea, sí, por supuesto, porque sobre todo hay temas, por ejemplo, en la agricultura hay terminología muy específica, ¿no? Como es el arado, por ejemplo, como escardar la tierra, como como el cultivo de temporal, como la irrigación extensiva, digo, el cultivo extensivo, o sea, hay mucha terminología especial que hay que anotarla. Si no la entiendes, anotas ahí primero los términos y luego ya investigas a qué se refiere con eso, ¿no? Bien, seguimos, diario de campo ya para finalizar. Decía la compañera muy atinadamente, ¿no? Es como una ficha bibliográfica, como lo que hacemos en historia, en investigación documental, es decir, en libros o en archivos, hacemos fichas documentales con los datos principales, ¿verdad? Y al final, por supuesto, una nota de observaciones también, ¿verdad? Es lo mismo, pero sobre todo, pero acá va a ser ya aplicado in situ, en el lugar, en el campo. Esa es la diferencia, ¿sí? Y también, por supuesto, que se anotan cosas diferentes. Sirve, bueno, sí, como un protocolo, les decía. Se planifica, a lo mejor no toda la investigación, pero paso a paso se va planificando, ¿no? Que hoy toca hacer encuestas, entonces se planifica las encuestas, ¿sí? Que hoy toca ir a hacer observación, se planifica la observación, ¿sí? Uno por uno, pues. Ya después de que diseñaron su investigación, que eso lo vamos a hacer en la segunda unidad, la planificación de su investigación lo vamos a hacer en la segunda unidad. Ya después de que planificaron todo, después se van en particular uno por uno, ¿sí? Bien, sirve también para futuras investigaciones e investigadores. O sea, por eso es importante que vaya muy bien explícito y muy bien hecho, elaborado el diario de campo. Ahora sí que se entienda, ¿verdad? Que se entienda, que sea legible y sobre todo esto de acá, cuidando ortografía y redacción, porque eso es ya como una publicación de ustedes, es un producto, autoría de ustedes, que puede quedar para otros investigadores y para otras investigaciones. Entonces se debe hacer con todo ese cuidado. Muy bien, entonces pues ahí está, Diana. Entonces si eres gustosa y nos haces el favor de compartirnos tu ficha o tus fichas de campo, por favor, para que ya observen cómo se hacen ya en la realidad. Sí, solo un momento. Estoy en el iPad Sí, y no sé cómo. y no te preocupes. Bueno, lo que les voy a mostrar, les decía, es de un proyecto en el que estuve en la UAM sobre democracia y elecciones en la Ciudad de México. Era un equipo integrado por algunas personas, todos antropólogos, y ellos tenían asignada una delegación en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, 2 estaban en Iztapalapa, 2 estábamos en Coajimalpa, de esto fue mi tesis de licenciatura, y bueno, les voy a pasar unas que son mías, porque en este archivo, bueno, si se fijan, hay fotos y así, son las fichas de todo el equipo, hicimos documentación visual y etnográfica. Bueno, hay más fotos y demás. Esta es mía. Al principio, si se fijan, tenemos una letra A, que es como un código que nosotros asignábamos, que significa observación. La letra B era entrevista y la C era interpretación. Tenemos la fecha, 16 de abril de 2012, y los números que están del lado derecho son de un código de investigación que teníamos ahí en la UAM sobre el proyecto de este investigador, el doctor Tejera Gaona. Del lado izquierdo tengo el registro del evento que estoy observando, meeting de Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas en la delegación Venustiano Carranza, esa fue la localidad. Y del lado derecho registramos
como la etiqueta del evento, ¿no? Apoyo de las corrientes de izquierda a su candidato a la presidencia. Redes políticas del PRD y candidaturas es el nombre que le asigné a esta ficha. Al ritmo de oye, abre tus alas, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas de la vida, comenzó el trabajo de observación del mitin convocado por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el Partido del Trabajo, PT, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, para escuchar al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. A las 3:30 de la tarde el ambiente era de fiesta. La Sonora Dinamita hacía bailar a los integrantes de los diversos grupos políticos. Las parejas reían y se contoneaban al ritmo de cumbia colombiana. Había quienes solamente se movían alegremente en sus lugares, ya fuese en las sillas dispuestas para el evento o en la explanada de la delegación Venustiano Carranza. Una y otra, las canciones fueron motivo de dicha entre los asistentes. Había una interacción entre los músicos y el público. Refirieron en varias ocasiones la presencia de caritas conocidas entre los espectadores. En las filas de enfrente el ambiente era más festivo, había 5 parejas bailando, los demás agitaban sus banderas, globos o pompones en tonalidades amarillas y blancas. En la explanada estaba dispuesto un templete, había una pantalla del lado derecho, un estrado en la parte anterior del escenario en donde se instalaron aquellos que acompañaron al candidato, una comitiva de 40 personas. Delimitando el área del mitin, se habían colocado lonas que evidenciaban el apoyo de la colonia, delegación, asociación civil o grupo político del candidato. Se empleaban tonalidades naranjas, amarillas, blancas y rojas. Por ejemplo, los vecinos de Venustiano Carranza estamos con el mejor equipo de la ciudad, Piña. En la Valle Gómez apoyamos a Alejandro Piña, Manuel Ballesteros y AMLO. Los colonos de Aquiles Cerdán estamos con Alejandro Piña y AMLO. Otras rezaban, Morena, salvemos a México, Campamento 2 de octubre. Distrito 9 apoya a Mario Delgado y otras de mayores dimensiones se habían colocado en el puente vehicular. Destacaba la figura del candidato, diputado local, federal o senador, y junto a este una fotografía de López Obrador y el logotipo del PRD. Los asistentes portaban playeras en colores amarillo, blanco o rojo que les distinguían de los otros grupos. Había quienes tenían una etiqueta en el lado derecho que manifestaba su adición a un grupo, Zurita en color verde y Jacqueline Poblano rosa. Entre los grupos asistentes estaban el OPT, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, UPRES, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, Mujeres de la Montaña, MUSOC GP, Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo, mismos que portaban sus banderas, pancartas y lonas en apoyo al candidato de las izquierdas. Los banderines entregados eran de papel, montados en un palo de madera delgado de 50 centímetros de largo. Los asistentes tenían 1 o 2 y los agitaban cuando los ánimos se calentaban. Lo mismo sucedía con las banderas. Y bueno, así sigo detallando, ¿no? Si se fijan, transcribo lo que decían los carteles. Obvio, todo esto lo registré en fotografías y de ahí fui recuperando todas estas frases, ¿no? De los grupos de apoyo y demás. ¿Qué más? Bueno, algunos políticos pues son como muy conocidos en esa zona de la ciudad, entonces pues era como muy constante el nombre. Y bueno, mi etnografía es muy larga. ¿Qué más les puedo leer? Bueno, la última parte se las leeré. Las prácticas políticas comunes fueron también citadas en el discurso del candidato López Obrador. Cuando hay elecciones, reparten materiales, pollos, patos, chivos, borregos. Eso que dan en vísperas de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana, siendo aclamado por ello. Ofreció gobernar de manera democrática, respetar el derecho de todos los mexicanos, habrá libertades, incluida la de culto y de los no creyentes. Y terminó diciendo, viva el pueblo del Distrito Federal, que viva el PRD, que viva el PT, bla, 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 y así. Y después, a las 6:30 de la tarde, las personas comenzaron a retirarse. Había residuos de la actividad desempeñada, pendones, globos, banderillas, periódicos, vasos de nieve, bolsas. Lentamente comenzaron a recoger las banderas y a dirigirse a los microbuses. En todo este relato, pues es de hace casi 10 años, y el registro etnográfico que les leí
de este evento lo realizamos todos los integrantes del equipo, entonces cada uno vio algunas cosas. Yo me fui como mucho a describir quiénes eran, de qué color iban vestidos y cómo estaban estructurados, porque yo estaba viendo el clientelismo, ¿no? En ese momento, o estas redes políticas de apoyo a los candidatos, y mis compañeros vieron otras cosas, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, los adultos mayores y demás. Entonces, algo así son las fichas de campo. Acá hay como otras, pero si se fijan tiene la misma estructura, la fecha, la técnica que utilicé, el lugar, porque aquí ya es de cuando estaba estudiando en Coajimalpa. Acá también me fui al evento con Peña Nieto, para que no crean que solo seguía a López Obrador, seguía a los candidatos de los 3 partidos. Entonces tengo fichas etnográficas de mis registros con Peña Nieto, con Josefina Vázquez Mota, con López Obrador, con los candidatos locales. Y esta comparación pues me permitió justo ver que las campañas políticas se realizan de cierta forma, ¿no? Que no importa el partido, la estructura es la misma, distribuyen el espacio de manera similar y así. Para llegar a este punto de mis fichas de campo, antes tuve que leer varias etnografías sobre campañas electorales, no es que yo solo fuera a observar y ya. Y también tuve que conocí a ciertas personas, a estos informantes que me decían a qué evento íbamos a ir, porque ellos sabían que estaba estudiando y demás. Entonces, los candidatos también sabían que yo estaba ahí haciendo esta investigación etnográfica, ¿no? En este caso no fui con las autoridades, sino con la gente de los partidos políticos y con los candidatos. Ellos fueron quienes me dieron acceso al campo, ¿no? Entonces, pues ellos ya sabían que yo estaba ahí, me invitaban a los eventos y así. El más exótico al que fui es una noche con strippers, a los que me invitaron los del PRI. Yo creí que era broma cuando me dijeron, es una noche de chicas, ven. Y ahí voy ingenuamente. Y sí, era una noche de chicas, obvio había puras mujeres invitadas por el candidato, pero obvio eso me permitió como ver otras cosas, ¿no? Las líderes mujeres, cómo hacen política ellas y demás. Ese es como el registro más exótico que he hecho como antropóloga, ¿no? Y bueno, acá detallo como ciertas cosas, las propuestas, cómo hacían sus campañas, y tengo estos comentarios. En esta reunión se observó la coordinación entre los distintos equipos del candidato, fue evidente la organización deficiente entre unos y otros candidatos, la falta de comunicación, es decir, estos comentarios ya son un tanto más analíticos, ya no es la descripción de qué vi, sino la interpretación, ¿no? Y esto también va respaldado una parte con la teoría, ¿no? De las facciones políticas y demás. Los liderazgos de las colonias han jugado un papel importante, se recurre a ellos para detectar posibles movilizadores, la reciprocidad y los favores como parte de la estrategia para la organización de los eventos del candidato y demás. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario, es lo que les puedo compartir. Si quieren, les subo un par de fichas al foro para que vean la estructura, si les sirve. Y si no, pues ahí me escriben por el chat de la plataforma y charlamos. Perfecto, perfecto. A ver, chicos y chicas, ¿hay dudas, preguntas? Sí, por favor, compártenos esas fichas. Yo también, ahorita no alcancé, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de así de diarios, de cómo se puede hacer. Pero pues también sean creativos, ¿no? Ustedes acomoden su información, que tenga esa estructura, esos elementos, pero ustedes ya pueden organizarse si al margen izquierdo ponen esto, si al margen derecho ponen lo otro, o si lo ponen así continuo, perdón, ¿verdad? También puede ser, pero lo ideal es que sí separen para que pongan, no sé, quizá lo descriptivo del lado izquierdo y lo analítico del lado derecho, o que el margen del lado derecho lo utilicen a lo mejor para poner vocabulario, para poner preguntas o ideas, o pendientes. O sea, ustedes organicen su espacio en su diario de campo para que vaya muy bien ordenadita la información y sobre todo que sea muy práctico para ustedes, ya no tanto para los demás, no, para ustedes mismos y que puedan recuperar esa información.
Entonces, sí, como se fijaron ustedes en el inicio de esa ficha de la compañera, se registran sonidos también, ¿verdad? Se registran sonidos, entonces, para que no se limiten, que nomás a lo visual, nada más ahí a lo textual, no, el contexto también es muy, muy importante, ¿eh? Ahora, por otra parte, déjenme ver. Ok, sí. Se registra también el antes y el después de los eventos, no solo durante, ¿eh? Después, como bien ahí vimos en esa ficha, pues sí, cómo quedó el espacio donde se llevó a cabo el evento, ¿verdad? Si barrieron o no barrieron, ¿verdad? Si llovió, no sé, o si llegó la policía, si hubo riñas, o sea, todo eso se registra también. El antes también, ¿verdad? Cómo se fue preparando el escenario, también se registra. Ahorita veo sus preguntas en el chat, ¿eh? Ahora, lo que decía, por ejemplo, de que entrevistó en este caso, bueno, no entrevistó, perdón, documentó en este caso varias facciones políticas, eso es muy bueno, o sea, hay que ser imparciales, ¿no? En el conocimiento científico hay que ser imparciales en la obtención de ese conocimiento, y por eso les decía, quizá es un poco diferente en antropología y en historia, este asunto que veíamos del impacto en la experiencia, ¿no? Porque allá en antropología, pues sí, te les digo que se hacen los campos largos, sobre todo en esa observación participante que se van a vivir a las comunidades, se van a vivir a las comunidades meses. Es lógico que van a tener una emoción, un sentimiento muy diferente que si lo hacemos así más a la distancia nosotros, ¿no? Entonces, a eso me refiero, pues, de que sea las diferencias, pues, ¿no? De no aplicarnos tanto a esa parte subjetiva, ¿no? De la experiencia. Déjenme ver qué dice acá en el chat. Ok, dice Mola, súper, gracias Diana, muy bien. Julio nos dice, ¿cómo puede citarse la información del diario de campo en el texto de investigación? Ándele, muy buena pregunta, Diana. Pues nosotros, con este proyecto que les mostré, hicimos varias cosas, ¿no? Ponencias y así, y el doctor Tejera hizo algunos libros con estas fichas de campo, ¿no? De todo el equipo. Y si es entrevista y la tenemos registrada en el diario de campo, lo citamos así como conversación, comunicación personal con la fecha, ¿no? Si es un registro etnográfico, igual lo referenciamos, ¿no? El lugar, la fecha, y aclaramos que se trata de nuestra investigación. Si quieren, también les subo mi tesis de maestría, que ahora es libro, para que revisen un poco de la etnografía que hice, las entrevistas y cómo hicimos esas citas, que generalmente van con el lugar, la fecha y la observación etnográfica. No recuerdo ahora, pero sí, siempre se hace la referencia de que son registros propios. Si el informante nos autoriza a dar su nombre, pues lo referimos, ¿no? Pero si no, no. Por ejemplo, en estas fichas que yo hice, algunos sí les puse su nombre, Jacqueline, Pedro y así, pero en la tesis solo decía como entrevista con el señor Juan, ¿no? O entrevista con un coordinador ciudadano, pero no decía de dónde ni nada, porque eso los ponía en riesgo, ¿no? O de mi informante clave, pues solo decía, bueno, ahí sí le cambié el nombre, entrevista con Fernando Ruiz, creo que le puse, para proteger su identidad, porque él pues movía redes clientelares y es peligroso, ¿no? Es un delito ahora muy grave y uno se puede meter en problemas por andar evidenciando gente, pero sí se refiere siempre al informante, si él lo autoriza. Ay, perdón. Exactamente, exactamente, eso es lo importante. Gracias, Diana. Sí, y en el caso acá de historia, también, bien lo dijo Diana, ¿no? Si estás haciendo un diario de campo y anotas datos sobre la entrevista, lo que va a prevalecer es que cites la entrevista, ¿no? Como comunicación personal.
Pero ahora, si los datos que estás incluyendo en tu texto es sobre las reflexiones que tú hiciste, entonces son propias, son tuyas, ¿sí? Entonces, ahí no tienes que referenciar nada, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok. Muchas gracias, Diana. Muy bien, dice Julio. Perfecto. Muy bien. Si siguen saliendo dudas, chicos, ahí ya lo saben. En notificaciones, aquí también ahorita en lo que vamos de la clase, sigan mandando ahí en el chat sus dudas. También vía notificación en el curso, mándenme si tienen más dudas ahí. También vía correo, que ya cambié el correo, no sé, revísenlo. Es roberto.carrillo@guas.edu.mx. Ahí escríbanme por cualquier duda y también ahí les contesto. Bueno, avanzamos porque ya se nos está haciendo tarde en la clase. Dejen ver si les puedo compartir esa presentación. A ver, me dicen si se ve la presentación ya. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Educación visual, bueno, dice aquí 1 y 2. Este es material, perdón, del archivo de la palabra, ¿eh? Entonces, lo que acabamos de decir, hay que dar créditos, hay que dar, hay que referenciar la información. Yo pedí permisos para poder hacer uso de este material en estos cursos y pues me lo concedieron y ahí está. Entonces, rápidamente para la documentación visual, solo algunos elementos así muy básicos, muy rápidos, no podemos profundizar mucho, para que solamente tengan en cuenta estos tips, especie de tips, de cómo hacer su registro fotográfico, ¿sí? Igual, yo creo que ya algunos incluso hasta son, yo creo que fotógrafos profesionales, entonces yo no tengo ahí nada que comentarles ni enseñarles, al contrario, si pueden ustedes participar y enriquecer la información, excelente, ¿no? Muy bien, algunas cosas rápidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de capturar un escenario, un evento, ¿verdad? Es el plano, ¿sí? El plano, y voy a leer textualmente, el plano deberá definirse con respecto al sujeto, tema y su tamaño de imagen con relación al área general del producto audiovisual. Entonces depende mucho, por supuesto, de lo que quieran capturar, ¿verdad? Pero recuerden lo importante, bueno, ahorita, por este tema que va a ser del reconocimiento del lugar, pues básicamente, o va a ser fotos de paisaje, ¿verdad? O va a ser fotos del área geográfica, entonces va a ser así. A lo mejor ahorita no implica tanto hacer fotografías de la población o de los oficios, de las actividades que se vayan a hacer. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Luego, otro elemento, aparte del plano, es la escala. La escala de planos es determinada también por la distancia de la cámara y el tipo de lente usado. Ahorita lo vamos a ver más adelante en qué consiste. También nos dice que es el elemento primario, inicial o más pequeño de toda realización audiovisual. Efectivamente, es con lo que se comienza, ¿va? Un registro fotográfico. Básicamente se puede dividir en plano general, medio y de detalle. Son esos 3 planos nada más, ¿eh? Bueno, básicos. Aunque dentro de ellos existen otros posibles tipos de plano. Y entonces avanzamos. Ay, déjenme ver. ¿Cómo puedo avanzar aquí? Ahí está, no. Ahí estamos. Ahí tenemos unos ejemplos de planos. Díganme si se están viendo, si se está corriendo la presentación. Sí. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí tenemos esta muestra de fotografías sobre paisaje, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Ustedes van a documentar el panorama, por decirlo así, son panorámicas, ¿no? El escenario donde van a trabajar ustedes. Esto es de manera inicial. Si pueden y está el momento adecuado, pertinente, por ejemplo, en este caso, mire, es la pesca, ¿no? A ver, déjame ver si puedo poner el cursor. Aquí está, bueno, ahí está, miren, aquí está el personaje principal, el protagonista, que en este caso sería el oficio de pescador. Entonces, si aparece, si está el momento adecuado, hay que capturarlo también, ¿verdad? De esta manera puede ser, en principio, un plano general, así, abierto, amplio. Eso quiere decir, ¿no? Nos dice aquí, muestra un gran escenario o una gran multitud. En el caso de, por ejemplo, de peregrinaciones, de las morismas, pues es
todos los protagonistas, ¿no?, del evento, ahí estarían dentro de. Ese sería el panorama, el escenario visual, ¿no? El sujeto puede o no estar presente en el entorno, es lo que comentábamos. Y tiene un valor descriptivo, ¿sí? No es tanto analítico, ni propositivo, ni artístico, sino que es describir el espacio. Este es básicamente el plano que ustedes van a trabajar para este reconocimiento del lugar, reconocimiento espacial. Avanzamos rápido. Aquí hay un ejemplo de un plano medio. Ahí sí ya tiene que ver más con el objeto de estudio, ¿sí? Que en este caso cambiamos esa palabra de objeto por sujeto. Acuérdense que acá es más la población, ¿verdad? Más los grupos sociales que vamos a investigar. Entonces, un plano medio tiene que ver más con la población o con sus actividades, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es una danza típica. Entonces, ahí al mismo tiempo están las dos cosas, ¿no? Está el grupo de personas y está su actividad también. Entonces, es un plano más acercado, más concreto a lo que se está investigando. Y el de a detalle, pues ahí está. Si se trata, por ejemplo, de una artesanía, pues directamente al objeto, que salga el objeto que se está trabajando y, por supuesto, cómo y con qué se está trabajando. Entonces, ahí está, ¿no? Si es una procesión, ahí hay que identificar el protagonista, ¿no? El personaje principal, es que no le quiero llamar objeto de estudio, ¿verdad? El sujeto de estudio, el protagonista, hay que identificarlo. Si es una peregrinación a la Virgen de San Juan de los Lagos, pues hay que enfocar ahí, sí, a la Virgen primero y luego ya después de forma escalonada los participantes, porque ese es el proceso, ¿sí? Acuérdense que vamos no solo a sacar fotos del proceso, sino también a grabar, a videograbar procesos, ¿no? Actividades. Eso tómenlo en cuenta para definir sus temas, porque eso a algunos les está faltando, les falta esa idea de proceso, de proceso, no es una investigación que vayan a ser descriptiva nada más. Hay que ver cómo se fue transformando, cómo se fue llegando, obteniendo ese conocimiento, cómo se fue acumulando, ¿sí? Y hay que ver técnicas también en el casos concretos, ¿no? Como este de artesanía o de la gastronomía, de la minería también, pues ahí, casos concretos, las técnicas, hay que referirlas, grabarlas y documentarlas visualmente. Bien, está el primer plano, en caso también ya de personas, ¿no? Lo tenemos de esa manera. Y aquí tenemos ya los planos juntos en una imagen. Ahí podemos identificar inmediatamente los tipos. Y eso se le llama escala de planos. Tenemos el margen más grande, es el plano general, panorámico, de paisaje, acuérdense. Luego el plano medio, ¿verdad? Donde ya se ve, ahora sí que el tema en concreto que se va a documentar. El plano medio, que ya se refiere, en este caso, muy específico a personas. En el caso que se estuviera investigando arquitectura, pues bueno, se enfoca una iglesia, ¿verdad? Una plaza. En el caso de la morisma, pues sí, en personas en concreto, ¿no? De forma individual, hay que estarlas captando, ¿no? Para que tengan una idea, pues, ¿no? Muchos ya lo saben, yo pienso. Ahora ya cuando es un plano medio, también se subdivide en estos que están aquí, ¿no? Plano medio, la persona completa, ¿no? La persona completita. Plano americano, este plano americano se refiere un poco a que se vea el hombre, el ser humano, podemos decirlo más bien, el ser humano en relación a su actividad. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí se ve pues que es un pistolero, ¿no? Entonces, tiene que ver la persona y en este caso, pues sí, su herramienta de trabajo, ¿no? Y acá en la artesanía, pues se tiene que ver el artesano y el producto que está elaborando, ¿sí? En esos casos concretos lo podemos hacer. Y después también se puede jugar ya haciendo fotos de close-up, ¿verdad? Ya más cercano. En el caso, por ejemplo, de que se quiera ver expresiones, gestualidades, ¿verdad? Ahí también ya lo podemos hacer de esa manera y capturar de esa manera. Ok. Aquí está un acercamiento más también a detalle, muy, muy a detalle. Entonces puede ser, el plano detalle puede ser de productos, de procesos que están elaborando,
pero también de personas, ¿no? Les digo que se puede registrar y documentar las gestualidades, las expresiones, los sentimientos a través de la fotografía. Esto ya, tómenlo para que más adelante lo vayan aplicando, ¿eh? Acuérdense que ahorita es casi puro plano general, ¿verdad? Por lo regular, pero si de una vez lo pueden hacer, les puede servir, por supuesto. Aquí está, entonces, un acercamiento puede ser, me regreso, puede ser al rostro, ¿verdad? Para ver la expresión del sentimiento, ¿no? Quizá de enojo, por ejemplo, en este caso es un pistolero que quizá va a matar a alguien, no sé, entonces tiene ese sentimiento quizá de coraje, de venganza, y después se ve su instrumento de trabajo también, ¿no? Así lo pueden ir documentando también. Son historias, las imágenes son historias, nos cuentan muchísimas cosas. Y bueno, el enfoque también tiene mucho que ver, ¿verdad? La intención de la fotografía, hay que capturarlo también. Desde varios ángulos, precisamente, es el tema que sigue, ¿no? Los ángulos. Se utilizan para mostrar el ángulo visual en el que se situará la cámara para realizar una toma. Es en este caso cuando se pone fija la cámara, ¿verdad? Al igual que otros elementos del lenguaje visual, se relaciona con el movimiento del cuerpo y la manera en que miramos. Sí, entonces hay que asemejar esa visión como en tercera persona para sacar las fotografías de mejor manera. Entonces resalta las intencionalidades de una toma. ¿Con qué objetivo se va a tomar esa captura fotográfica? De eso depende el ángulo en que se va a posicionar la cámara, ya sea fija, estática o cámara en mano, ¿verdad? Bien. Entonces los ángulos son, por ejemplo, frontal, de frente, por supuesto. No tiene mucho pierde la definición. Esta que es de picada, ¿qué quiere decir de picada? De una vista superior al objeto que se va a fotografiar. Bueno, aquí voy a hablar de objeto porque se puede utilizar no solo para la investigación de campo ni de personas, sino de 1000 cosas, ¿no? Entonces, por eso así lo voy a manejar. El objeto que se va a fotografiar desde una vista superior, se le toma esa fotografía y eso se le llama de picada. Y por el otro lado, es la contrapicada. Es decir, desde abajo, desde una posición inferior, se toma la fotografía y esa es contrapicada, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de la altura. Bueno, esto ya tiene que ver con cosas más técnicas, pero dice que guarda relación directa con el horizonte visual de la persona del encuadre, es decir, del cuadro que se requiere capturar. Entonces ya ahí sería en proporción alta, mediana o baja. Se toma referencia de la persona que se está grabando, no del entrevistador, ¿sí? O sea, no del que está fotografiando, sino del que se va a capturar, ¿verdad? En video también tiene mucho que ver, ¿verdad? Si ustedes se fijan, bueno, en televisión y otras cosas, sí se enfoca el entrevistador, pero por lo regular no. Por lo regular, solo el informante, solo el testimoniante, el relator, es el que se enfoca. Y bueno, y ahorita veremos de qué manera se pueden enfocar tanto en fotografías como en video, para que sea algo profesional, algo adecuado, algo indicado, ¿verdad? Vámonos a la composición rápidamente, porque ya es la media. A ver, déjenme... Quito esto. Muy bien, compresión. Es la forma de organizar el contenido de los elementos delimitados por el encuadre. Acuérdense lo que dice del encuadre, ¿verdad? Dónde se va a lo que se quiere capturar. Una buena composición debe prescindir de todos aquellos detalles innecesarios que puedan entorpecer la percepción. Es decir, que no sea tan barroco, ¿verdad? Que no sea tan llenado de elementos. Se debe de buscar el momento específico, perfecto de tomar una fotografía. A veces se pueden pasar, bueno, hay fotógrafos profesionales que días, ¿verdad? Días se tardan en tomar una fotografía. Yo me acuerdo que hice la lectura en la presentación de un libro de la bufa, por ejemplo, del equinoccio, ¿no? Que hubo el equinoccio. Se pasaron varios días y varios años, porque pues, como es solo cada año ese evento, entonces varios años estuvieron documentando ese fenómeno natural. Entonces una paciencia, una técnica con calidad de productos y se obtienen muy buenas cosas, ¿no? Ahora, la composición también quiere decir que esté todo en armonía, que esté equilibrado, ¿verdad?
También eso, ¿sí? Que no esté saturado de elementos, simplemente enfocarse a lo que va a ser, a lo que van a capturar, ¿verdad? Esto es, les digo, les sirve para todo, ¿eh? No solo para investigación de campo, sino para muchísimas cosas. Muy bien, la sencillez, el laconismo, la claridad son requisitos fundamentales para la composición del cuadro. Muy bien, entonces no busquen así fotos tan elaboradas, tan complicadas, tan artísticas. Si lo pueden hacer, pues qué mejor, ¿no? La composición se auxilia de las posibilidades técnicas como la profundidad de campo o la distancia focal, que esas ya son cosas más elaboradas, pero que vienen aquí en esa presentación que les pasé, porque esta es otra, esta que les estoy ahorita presentando es otra, porque yo no, creo que no subí la que era, y aquella que les pasé, de hecho creo que es más específico sobre la cámara, o sea, los componentes de la cámara, que la iluminación, todo esto, ¿no? Entonces, también ahí lo pueden revisar, pueden profundizar sobre estos tecnicismos, también ahí lo pueden profundizar. Peso y equilibrio. Muy bien, las fotografías deben estar equilibraditas, ¿sí? Muy bien enfocadas, por supuesto, pero también aquí. Si observan, por ejemplo, acá el peso está para arriba, entonces no. O sea, cargado hacia arriba, ¿no? Está muy cargado, no. Debe estar de esta manera, así muy equilibrado. Ahora también, por ejemplo, este es el objeto que se va a fotografiar. Si se fijan, pues queda mucho espacio alrededor, sobre todo arriba y abajo. Entonces, no, hay que dejarlo que quede así, que complete la imagen. O sea, es una forma, es una forma, porque hay varias formas, y ya lo veremos. Por ejemplo, aquí puede ser a detalle, ¿no? A detalle, concentrados en el punto de interés. Que esas ustedes van a ocupar muchas también, ¿no? Según la actividad que estén registrando. Si están entrevistando, por ejemplo, el asunto de las leyendas, es muy importante enfocar el rostro de las personas que van a estar narrando esas leyendas, ¿no? Y entonces ya después ustedes en su diario de notas, también así como que, híjole, es que le dio mucho sentimiento, ¿no? Cuando pronunció tales palabras. O sea, ahí combinamos todo, ¿no? Una fotografía así de close-up, acercamiento, y aparte el diario de campo. Entonces aquí combinamos las técnicas. Muy bien. Lo importantísimo, la regla de los tercios, ¿sí? Es decir, el encuadre, ustedes van a encuadrar su cámara, su lente, hacia el posible escenario, hacia la posible escena que van a capturar, y la van a dividir en tercios, ¿sí? En 3 partes, tanto de forma horizontal como vertical. Y entonces, al centro debe de quedar el elemento principal que ustedes van a capturar, no necesariamente tan al centro. Déjenme ver qué nos dicen acá en el chat. ¿Qué diferencia hay entre el estilo de escritura entre un diario de campo y una crónica? Bueno, ahorita vemos eso, ¿eh? Termino este tema de la documentación visual y ahorita vemos eso, ¿eh? Entonces, no necesariamente que quede, por ejemplo, aquí, en el mero centro, no. O sea, pero sí que quede en el área de estos tercios agrupados, por ejemplo, que puede quedar aquí, en esta esquina, puede quedar aquí arriba, ¿sí? Y eso ya es la regla de los tercios. Si mientras no salga de este cuadrito, de este tercio, ¿sí? La fotografía está bien tomada, bien capturada. Si el elemento principal está por acá, pues ya está, se fijan, acá queda muy vacío todo, queda muy cargado el vacío, lo que no nos importa, y queda aquí pequeño el protagonista que queremos capturar, ¿no? Entonces, esa es la regla de los tercios. Ahí está, esta es una imagen, un ejemplo. Queremos capturar, sí, el paisaje, por supuesto, pero sobre todo esta estrellita de mar, ¿verdad? Esta estrellita de mar, y aquí, pues bueno, está dentro de los tercios, ¿verdad? De este tercio central. Y está equilibrado porque, si se fijan, debe ser aproximado, por supuesto, no exactamente, ¿verdad? A la mitad, abajo el color de la arena y arriba el color del cielo. Entonces está equilibrada también, ¿no? Y no está tan pesada. Como les decía, si este objeto estuviera aquí en la esquina, entonces todo lo demás estaría muy vacío y estaría confrontándose con el protagonista que queremos fotografiar, ¿no?
Siguiente, ahí está el horizonte, está muy equilibrado, tanto en colores, ¿verdad? Como en pesadez también, o sea, no está tan cargado ni para un lado ni para el otro, y en colores también está equilibrado, está bien contrastado, ¿no? También aquí no debe ser, por ejemplo, esta foto, que el horizonte estuviera por acá, estaría muy mal tomada, o al revés, si estuviera por acá abajo, ¿verdad? También no está tan bien, correctamente, sí, capturada, ¿no? Aquí tenemos otro horizonte, y aquí si vemos, por ejemplo, está cargado hacia el lado derecho, un tercio de árboles, ¿no? Si, por ejemplo, no estuviera esta persona y este camino aquí, entonces quizá esto sí estaría como que muy cargado a la derecha y estaría un poco desequilibrando la foto, aunque sí está, si se fijan, está en el tercio principal, ¿no? Está aquí en el tercio principal, de cualquier forma, ¿sí? Pero está equilibrada en cuanto a colores, véanlo, ¿verdad? Y en cuanto a peso y en cuanto a encuadre, o sea, está muy armoniosa y muy perfecta esta fotografía. Esto es ya, por supuesto, cuando quieran hacer fotografías muy, ya profesionales, tomen estas recomendaciones. Y por el otro lado, pues está el descentrado. Así también se pueden tomar ya, estas fotos ya son más como artísticas, estas sí ya, ¿no? Se pueden tomar desenfocaditas, como esta otra, miren también. Es decir, ver el personaje principal, el protagonista, pero también su contexto, ¿verdad? También su contexto. Aquí está otro ejemplo. Y bueno, ya esto es otro tema, pero la ley de la mirada también. O sea, hay que ver, hay que capturar también lo que no está en la fotografía, ¿no? Aquí esta señorita pues está volteando hacia nuestra izquierda, y entonces ya estamos contando una historia fuera de la fotografía también. Eso es muy importante también, ¿sí? Muy bien. Lo que les decía de lo pesado de los colores, aquí está también, ¿no? El blanco pesa más que el negro. Esto es para equilibrar, para que ustedes mismos busquen el equilibrio. Ya las fotografías, donde estén ahí en el campo, en la agricultura, con los artesanos, en las morismas, para que busquen los colores, el equilibrio de los colores también, ¿no? De manera general, los colores claros pesan más que los oscuros. Entonces, aparte de que configuren su lente, ¿verdad? Ahí en la nitidez y en estas cosas, también busquen los colores que se adecuen a su fotografía. Mientras mayor sea el contraste entre objeto y fondo, mayor será el peso. Entonces, que ni esté muy cargado el fondo de un color, ¿verdad? Ni tampoco el objeto de la captura de la fotografía. Bueno, estos son unos ejemplos de qué no hacer. Que ya si bien parece muy obvio, de verdad que me ha sucedido a mí mucho, de que sí, yo de repente, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos de turistas, me tomo una foto, por favor, quiero que salga la iglesia que está acá atrás, y sale mocha, ¿no? Sale mocha la iglesia, o salgo mocho yo, ¿no? Como aquí está, como se ve en este ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, quiero que salga este objeto, mío, ¿no? Y pues ándale, que sale acá atrás, ¿no? Por ejemplo, estas tipo de flecha, ¿no? De este escudo, ¿verdad? Entonces imagínense que quede tapado, que quede bloqueado, ¿no? Esto también, por ejemplo, va a servir para cuando hagan las entrevistas, cuando graben las entrevistas, se posiciona la cámara de manera fija, una cámara, porque tienen que ser al menos dos cámaras, se posicionan en el ángulo que debe de ser. Ya cuando veamos ese tema les digo cómo debe de ser el ángulo que debe de llevar la cámara. La cámara, ese triángulo de entrevista, ¿no? Que es la cámara, el informante y el entrevistador, debe de llevar un ángulo especial. Entonces, ahí hay que cuidar la iluminación, los colores, el peso que estamos diciendo, pero también los reflejos, ¿eh? Me ha tocado que luego me mandan unos videos y de repente atrás, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí se ve un reflejito, ¿no? Aquí está del sillón. Pero si hubiera, por ejemplo, una foto con marco por aquí atrás, estaría reflejando ahí la puerta, por ejemplo. Entonces hay que cuidar esos detalles, ¿no? Hay que cuidar todos esos tipos de detalles. Aquí también en esta, ¿sí? Que no quede muy arriba. Aquí está muy desequilibrado, miren. Aquí hay mucho vacío, ¿no?
Entonces debe estar equilibrado, perdón, ¿no? Muy bien. Y ya por último, pues aquí, bueno, esto tiene que ver con grabación de video, de cómo desplazar la cámara para lograr estos efectos de grabación, el paneo, que es el movimiento hacia la izquierda y a la derecha, el tilt, que es hacia arriba y hacia abajo, ya sea que esté la cámara fija o ya sea que sea cámara en mano, entonces puede ser el paneo hacia la izquierda o el tilt. Y el zoom también, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. No se recomienda hacer zoom con el botón de zoom que tienen las cámaras porque luego pierde calidad, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo veremos después. Bueno, esas son algunas recomendaciones así muy rápidas de cómo hacer capturas, de cómo documentar visualmente nuestro objeto y escenario de estudio, en este caso, el reconocimiento del lugar. Muy bien, rápidamente, ¿dudas, chicos? Ah, sí, lo que me decían aquí en el chat, ¿verdad? Adrián Fernández dice, buenas tardes, en el caso de las morismas de Bracho, pero primero acá estaba, Marco Antonio Jiménez, ¿qué diferencia hay entre el estilo de escritura entre un diario de campo y una crónica? Bueno, una crónica, acuérdense que los cronistas lo que hacen son relatos y lo básico de ellos es narración, es descripción de, pues sí de todo, pero sobre todo sí un evento, ¿no? Un evento, por ejemplo, que ahora sí que relacionándolo con el tema del siguiente compañero, ¿no? Las morismas. Un cronista se va a agarrar hablando, sí, de la vestimenta, de la tradición, de los parlamentos, de las herramientas con que usan y todo, ¿no? Y te puede hablar de todo y de nada, o sea, habla no tiene como que algo, un problema social en qué trabajar, en qué enfocarse, ¿sí? Y en historia oral, porque acá nosotros vamos a hacer historia oral, sí tenemos un problema social específico que investigar, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, creo que sí les decía, ¿no? De estas morismas de Bracho con Adrián, con Rito, hay que buscar una intención de la investigación, no solo, precisamente no solo ser cronistas y describir todo, como lo proponen, como se propone ahí, ¿no? No, hay que buscar una intención de la investigación, de las preguntas, qué vamos a preguntar en las entrevistas, en las encuestas y en qué vamos a enfocar nuestra observación, ¿verdad? Y en este caso puede ser eso, el motivo, el propósito de participación en las morismas. Ese sobre todo es un motivo muy esencial, es un problema social a identificar, ¿verdad? Muy, muy crucial. Y esa es la gran diferencia entre un cronista y un historiador. Y en el diario de campo, pues allá la escritura es informal, ¿eh? La escritura es informal, no descuidada, ¿eh? No descuidada. Es informal, no lleva tanto así que sus comas y puntos y no es tanto en prosa, o sea, puedes hacer anotaciones al margen, hacer una pregunta así aislada, o sea, no llevan tanta relación secuencial, ¿no? Son notas, son anotaciones. Ya después, de hecho, creo, Diana, lo que nos pasaste tú, ya es no es el borrador, sino que es ya más bien el producto final, ¿no? De que ya lo transcribiste todo, ¿no? Entonces, en un diario de campo, por eso yo, a ver si les encuentro unas imágenes o ejemplos de diarios de campo, así, o sea, como son las notas, el manuscrito, es manuscrito, el diario de campo es manuscrito, no es en computadora. En computadora es ya cuando lo transcribes, cuando ya lo digieres, lo interpretas, ¿sí? Eso es diferente. Muy bien, dice Rito, buenas tardes. En el caso de las morismas de Bracho que se suspendieron por segunda ocasión, ¿se pueden tomar imágenes de años anteriores? Sí, por supuesto. Te lo comentaba ahí en el foro, ¿no? En la retroalimentación. Desafortunadamente, sí, o sea, ya acaban de pasar incluso también el periodo de las morismas. O sea, fue en agosto, ya pasó. Aunque hubiera permiso para hacer esas morismas, ya no tenías tiempo de diseñar tu investigación, porque estamos apenas diseñando la investigación. Entonces, por eso ustedes deben de planear su investigación para octubre, noviembre. Esos 2 meses, ahí ya tiene usted la teoría, tienen el plan de cómo van a hacer entrevistas, encuestas, la observación, y ahora sí, vámonos, ¿sí? Entonces, acá, pues, ni modo, no se pudo ya in situ el evento, pero si, por ejemplo, de repente hay ensayos, eso investiga Rito, que luego sí hay, luego sí hay, y luego también en algunas comunidades, ya ves que hay varias representaciones, entonces descentralízalo, no que sea nada más de Bracho, ¿verdad?
Las morismas en Morelos, las morismas en Guadalupe, ¿sí? Comparativo, acuérdate, comparativo, donde encuentres información, hazlo. Y sí, si hay documentación de años anteriores, por supuesto, eso se le llama investigación documental, ¿verdad? De todo lo que haya antes, hay que incluirlo también ahí. Y te sirve a ti para que te dé claridad, ¿no? De lo que está sucediendo y del problema que vas a analizar. Ahorita, pues sí, ya tu trabajo no va a ser in situ, pero lo que sí puedes hacer es lo bueno, que sí están las cofradías, ¿no? Están las cofradías, entonces los puedes entrevistar, puedes hacer encuestas en los miles de participantes o los cientos de participantes, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero puedes aplicarlo. Lo que sí vas a estar limitado es en la observación y pues no vas a tener observación participante. Ese es el único inconveniente, que va a estar así como que limitada tu investigación, pero trata de hacer con que lo demás lo hagas bien, pues ya se rescata, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. De nada, de nada. Y de todos modos ahí seguimos en las notificaciones o en el foro, ahí seguimos con esto. Bueno, rápidamente, chicos, quiero compartirles pantalla para que vean. Déjenme ver si lo tengo abierto. Ups. Pantalla, parte de la pantalla. Ay, ay, ay. Quiero compartir mi pantalla para enseñarles lo del Google Docs. ¿Sí saben utilizar el Google Docs, chicos? Díganme. Yo no. ¿No? A ver, se está viendo ya mi computadora, ¿verdad? Sí. Perfecto. Déjenme ver si puedo desplazar esta barrita que no puedo mover. Ahí está. Ahora sí, ya para que no vean a los alumnos del grupo B. Ahí estaba pasando lista, ¿eh? No crean que era para otra cosa. Muy bien, a ver, dejen ver el chat. ¿Qué más nos dicen? Docs. Sí, exactamente. Google Docs, o sea, de documento. Es una abreviatura de documento. Muy bien, aquí ya estamos viendo eso, ¿no? Se llama, miren, aquí arriba dice relación de temas de investigación. Bueno, a ver, déjenme regreso aquí donde estaba. Aquí están. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que crear una cuenta en Gmail o una cuenta institucional en la universidad, por ejemplo. ¿Verdad? La pueden solicitar con sus tutores y se las pueden crear. Y ya con esa, entonces ustedes abren una pestaña en Google, ¿sí? Y aquí, miren, si ven que está un tipo panelito. Ahí le dan clic en Google Apps, se llama. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, profe. Sí. Eso. Muy bien, ahí le dan clic. Y entonces, dejen quito la pantallita para acá. Y aquí está, miren, Document se llama. Documentos. Ay, bueno, ya le di clic. A ver, déjenme ver si me puede salir. Nuevamente, le damos clic al panelito y aquí está, documentos. Ahí le damos clic y yo ya, cuando ustedes me pasen sus correos, les voy a compartir este documento que está de este lado. Déjenme la quito ahora la cámara para acá. Que está aquí abajo. Ahí está, relación de temas. Entonces lo abren y ya va a aparecer esto. ¿Sí? Viene por grupos. Relación de temas de investigación, grupo F, y relación de temas de investigación, grupo B. ¿Sí? Y entonces, ¿qué campos hay que llenar? Yo aquí ya los llené con lo que ustedes participaron en el foro. Número, nombre, tema, problema que van a detectar, a investigar, otros temas alternativos, en qué lugares, y yo aquí les estaré dando observaciones, o ustedes mismos, entre ustedes se pueden dar observaciones también, así como en el foro también, ¿no? Ahora, para el problema, lo que les decía, lo que importa, el objetivo de una problemática, en este caso particular de la investigación de campo, es revisar el sentimiento de identidad, ¿no? De identidad. Eso es lo importante. Entonces aquí debe de prevalecer eso. Aquí tengo yo algunos ya capturados, algunos temas de ustedes. Los que faltan, por favor, ya participen. Háganlo los dos lados, ¿eh? En el foro y aquí también, póngalos, por favor.
Entonces, miren, por ejemplo, aquí está Adrián Rito, Morismas de Bracho. Entonces, aquí, como te decía Rito, ahí en la retroalimentación del foro, tú planteas el surgimiento de la tradición y su transformación, eso está bien, pero hay que decirlo más bien como que vas a buscar el sentimiento de identidad, es decir, precisamente cómo es que se identifican los cofrades con la tradición, ¿verdad? Porque muchos, la verdad que sí, sobre todo, como es participativo y es familiar, muchos niños lo hacen obligados por sus padres, muchos niños lo hacen por el uniforme, muchos jóvenes lo hacen por el uso de la pólvora y, por supuesto, los adultos lo hacen por fe, por religión. Entonces hay que ubicar cuál es el motivo, el propósito, cómo es que se identifican con esa tradición los cofrades, ¿no? Y así lo podemos ver en varias, ¿no? Por ejemplo, Luis Felipe Valdés, que creo que no está con nosotros, no sé, él va a ser sobre las danza mexica de concheros, ¿verdad? Y el problema que va a trabajar es la pérdida, pues sí, de la tradición, sobre todo cada vez hay menos personas que se quieran dedicar a este tipo de danza. Eso es muy importante, es la pérdida de la identidad, ¿sí? O sea, el tema principal es la identidad, fíjense nada más, ¿no? Y acá está, en San José de Epifanía, Morelos o Estado de México. A ver, vamos a ver en el chat qué más nos preguntan. Yo lo uso, no sabía que se llamaba así. Sí, exactamente. Dice, le hacemos llegar nuestra cuenta Gmail para poner la carpeta compartida. Exactamente, exactamente. Mándeme su cuenta Gmail y ya les comparto esto que están viendo aquí. Ya cuando yo inserte su correo aquí, ya ustedes van a poder ver esto y modificarlo, ¿eh? Lo van a poder modificar. Pero por favor modifiquen solo lo que respecta a ustedes y en esta parte que se llama observaciones, pues ahí también ustedes pueden poner comentarios a los compañeros, ¿verdad? Pero sobre todo más bien lo que interesa aquí es de ustedes que vayan actualizando. Para esto, por eso es diferente la participación aquí y la participación en el foro. En el foro es para ya ir discutiendo y cómo se puede ir detallando su investigación, enriqueciendo y proponerles materiales, proponerles técnicas, lo que quieran. Acá es porque va a ir cambiando ese tema. Entonces aquí, de repente, aquí está Julio Cabello Díaz, ¿no? Leyendas sobre apariciones demoníacas. De repente quizá no encontró tantas personas que se dediquen ¿cómo se llama? A contar estas leyendas. Entonces va a cambiar de tema y entonces aquí llega Julio Cabello Díaz aquí, abre, se mete y cambia su título de tema, efectivamente. Y esta relación me sirve a mí para irles dando un seguimiento muy puntual, porque si me quedo con lo que está en el foro se va a quedar solamente el tema que eligieron al principio, ya cuando lo cambian no va a estar. Entonces aquí, para eso quiero que me vayan actualizando este tema, ¿sí? Sí se entiende, ¿no? Y entonces, bueno, para los que, por ejemplo, aquí hay dos personas que eligieron el asunto de las leyendas, que es Julio Cabello y, bueno, aquí está también Marco Antonio Jiménez, están juntitos precisamente, ¿no? Y ahí les recomiendo, les digo, sí, es un tema viable, pero aquí está la recomendación. Verificar si se sigue practicando, ¿verdad? Y queda pendiente el asunto del proceso. O sea, ahí falta como que esa idea de transición, de evolución, de transformación. Quizá esto se podría solventar porque podría ser la tradición de transmitir esa leyenda de forma oral, de contarla, ¿no? De hacer narraciones, de hacer crónica de esas leyendas, entonces se puede documentar ese proceso de transmisión. En este caso, ¿no? En el caso de la minería, de un compañero que va a ser sobre la minería, pues ahí se tiene que documentar cómo se trabaja, cómo se extrae el mineral, cómo se separa, cómo se vende, etcétera, ¿no? Ahí está. Eso es lo que le falta a este asunto de las leyendas. Y es lo mismo con el compañero. A ver, vamos a ver más preguntas. Ok. ¿Por qué vía enviaríamos el correo? Mándemelo por notificación o a mi correo también, es más, para que no le batallen. Se los recuerdo, es roberto.carrillo@uaz.edu.mx. De todos modos, creo que viene en la plataforma, ¿no? Si no, ahí coméntemelo, si no está en la plataforma, y ahí se los escribo. Si no en la plataforma, ahí donde está el nombre del curso, ahí les pongo mi correo también, ¿no? Listo, pues muy bien. Espero que se haya entendido, chicos, esta parte.
para seguirlo trabajando. Y si no hay más preguntitas, pues damos por terminada la clase. Ustedes me dicen, ¿ya no hay más preguntas? ¿Todo bien? Bien, entonces, chicos, la próxima semana, les recuerdo, no hay clase, ¿verdad? Porque les voy a dar espacio para que vayan a hacer el reconocimiento del lugar, la documentación visual y elaboren su diario de campo número 1 de la unidad 1. ¿Sí? Yo les aviso cuando ya haya otra clase de otro tema, que el siguiente será la siguiente semana, la otra. Vamos a ver la problematización y vamos a ver la documentación, cómo se hace la documentación visual, auditiva, etcétera, ¿sí? Entonces, si no hay más, nos vemos ahora sí que ya en 15 días y nos vemos ahí en foros y nos vemos en notificaciones y en correos si hay dudas, ¿eh? Saludos pues, chicos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. De nada, Marco. Saludos.